Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a una nueva edición del Mano a Mano. Seguimos con nuestro repaso al once ideal de la historia del fútbol y hoy el capítulo lo dedicamos al puesto de central con talante defensivo, al marcador. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Hoy o pasa el balón o pasa el tío, como se suele decir. ¿Qué tiene que tener un buen defensor para ti? Hola Manuel, ¿qué tal? Pues bueno, la figura del defensa ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hoy sería prácticamente impensable pensar en un defensa que solo se dedique a defender. Entonces, al final, pues bueno, el central para mí tiene que dar equilibrio. Tiene que ser un buen jugador defensivo, pero también tiene que tener carácter, muy buen juego aéreo, tiene que ser rápido y un poquito duro, porque si no hablaríamos de otra cosa. Sí, mira, echando la vista atrás nos surge un nombre mítico, el de José Nasacci, un uruguayo de la década de los 20, de los 30 del siglo XX, al que llamaron el Gran Mariscal, así era su talla como defensor, ¿no? Para merecer ese apelativo. Él ganó 2 Juegos Olímpicos y un Mundial, el primero, el de 1930, el de Uruguay precisamente. Otro día hablaremos de lo que se llama el bastón de Nasacci, que es un trofeo honorífico que va pasando de selección en selección, es muy curioso, desde que Uruguay ganó aquel Mundial primero. Pero tú, Juanan, tienes un nombre propio que se convirtió además en una figura madridista, José Emilio Santamaría. Pues sí, uruguayo también, ya que estabas hablando de los sudamericanos. Ya pasaron unos años desde el que tú hablabas de José Nasacci y nos encontramos a José Emilio Santamaría, un jugador, Manuel, maravilloso. Hablan de él cosas buenísimas, sobre todo que era un gran jugador en la anticipación. También, bueno, hay que decir que ha sido un emblema en el Real Madrid, sobre todo el de las primeras Copas de Europa. Y tiene un dato muy curioso, y es que no pudo participar con Uruguay en el Maracanazo porque su club no le permitió jugar. Y luego después también hay que reconocer que se nacionalizó y jugó con nuestra selección. Creo que era oriundo, que sus padres tenían nacionalidad española. Yo es que a Santamaría lo recuerdo como seleccionador, y cuando nos eliminaron del Mundial 82 hay una famosa entrevista que le hace Alfonso Azuara, al entrenador y a algunos jugadores más, y que aquello acabó pues prácticamente en las manos, a gritos, a insultos. Fue una escena potentísima, dantesca, con Arconada y con Camacho por allí en medio. Hay un nombre también que yo escuchaba de pequeñito, de esos defensores que salen de la mitología del fútbol, que es el de Jacinto Quincoces, un hombre que jugó en el Alavés 8 temporadas, luego fichó por el Real Madrid. Estuvo allí 8 años, aunque no seguidos porque en medio le pilló la guerra civil y se interrumpió el fútbol, lógicamente. Sí. Y formó parte del once ideal del Mundial de 1934, el de Italia, que otro día hablaremos de él porque aquel ya pudo ser el primer Mundial que ganó España, pero la verdad es que más que mala suerte nos quitaron, hubo algo de robo. Para mí Quincoces es eso, es un cromo del fútbol antiguo, de esto que vemos con su pañuelo en la cabeza, que parece ser que se lo ponía para rematar de cabeza aquellos balones tan duros. Se retiró como jugador en el 44, en el 42, y luego fue seleccionador con España y entrenador del Madrid, pero sobre todo del Valencia, del Atleti también, pero sobre todo del Valencia, donde hizo mucha carrera. Pues sí, Manuel, fíjate que tú decías que eran los balones duros, pero también era porque los balones tenían una costura muy grande y al rematar hacían daño. Y Quincoces, bueno, ha sido esa imagen que nos ha llegado, como tú decías en cromos, del pañuelo en la cabeza. Pero siguiendo en esos años todavía casi de la prehistoria del fútbol, nos podemos detener en Italia. Aquí, Manuel, ser defensor supone casi algo parecido a ser el más alto mando de los carabinieri. Claro. Es una garantía de éxito. Yo quiero un central italiano. Tú dámelo a mí, que de lo demás ya me encargo. Y es que a finales de los 70, el cetro mundial de los centrales fue para un italiano, Gaetano Scirea, un jugador sensacional de la Juventus. Ganó todo, tenía todos los recursos tácticos. Era rápido, inteligente, duro, pero sobre todo tenía una cosa que yo creo que nos viene muy bien para centrar el tiro en el día de hoy. Era un gran marcador. Pero es que en Italia, a lo largo de la historia, ha habido grandísimos centrales marcadores. Porque a mí se me viene a la cabeza otro nombre, Claudio Gentile. El italiano muchas veces hizo pareja con Scirea. Era duro. Ese sí que era duro, Manuel. Y ha pasado a la historia del fútbol por los marcajes que hizo en el Mundial del 82, que ganaron con aquella final en el Bernabéu a Maradona primero y después nada más y nada menos que a Zico.
secó a los dos, Manuel. Sí. Un central impresionante. Sí, es la tradición de grandes marcadores, de grandes centrales italianos. Parece que eso va pasando de generación en generación. Después le llega a Giuseppe Bergomi, que ya estuvo en el 82, ya fue campeón del mundo aunque era muy joven, y luego estuvo en otros 3 mundiales, creo que llegó al del 94. Y llegamos a el capo, ¿no? Digamos, que es Maldini. Sé que hablamos, o hemos hablado ya de él como lateral izquierdo, yo lo elegí como lateral izquierdo, pero yo sé que tú te fijas en Maldini, en su vocación defensiva, y que lo consideras también un gran central. Se desempeñó como tal y sin ningún problema, además. Sí, era muy listo y además era muy rocoso, era elegante en lo que a lo defensivo se refiere, porque era un tipo que hacía muy pocas faltas pese a ser muy correoso. Tenía mucha calidad, Manuel. Yo no sé a ti, pero a mí me parece uno de los grandes de los 90. Sí. Yo ya sabes que es que soy un apasionado de Maldini. Yo con Maldini, sí, donde lo pusieras habría cumplido. Pero efectivamente lo elegí como lateral izquierdo por llevarte un poco la contraria con Roberto Carlos, pero desde luego, si no lo elijo el mejor defensor o el mejor central de vocación defensiva para el 11 ideal, es porque está otro maestro suyo, que es Franco Baresi. Franco Baresi, que medía unos 70 y algo, no llegaba al 1,80 m. Esto le impidió que lo cogieran en el Inter, donde hizo las pruebas, pero donde fue un hombre de club fue en el Milán también, donde se mantuvo 20 y tantos años, no sé, desde los 70 hasta el 90 y muchos. Arrigo Sacchi lo convierte en la referencia, y cuando Baresi grita Milán, salen todos los jugadores de la defensa y de todo el equipo achicando y dejando en fuera de juego al contrario. Para mí, el defensor es Baresi. Tenía una gran colocación, un sentido de la anticipación enorme. Sí. Pero, claro, ese es el retrato para mí del defensor. Me dices, marcador, Baresi. Yo no sé si estos grandes defensores que tú has rescatado esta tradición italiana habrían sido igual de grandes en otros equipos que no se dedicaran única y exclusivamente a defender bien, o que no tuvieran esa vocación. Porque claro, a Baresi le llegaban después de haber tenido que pasar 2 o 3 líneas. Era muy difícil. Yo no sé qué hubiera sido de Baresi en un equipo jugando abierto y teniendo que arriesgar ahí atrás, viviendo en un espacio tan grande, en un Barcelona, en un Real Madrid. No lo sé, y por eso pienso en la diferencia que hay entre estos marcadores y otros como Puyol, Hierro, Ramos, Koeman, también Thiago Silva, incluso el brasileño que juega en el Paris Saint-Germain. No lo sé, no sé si ellos hubieran sabido desempeñarse así. ¿Tú qué crees? Es lo que hablábamos, Manuel. El fútbol ha cambiado mucho, ha evolucionado. Es cierto que los defensas también han sufrido muchos cambios, pero fíjate, por ejemplo, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone en los últimos tiempos es un equipo cuyos centrales reciben muchos ataques al cabo de un partido. Y sí que se podrían asemejar un poco a estos centrales de los 90 que estábamos hablando, ¿no? ¿Hubiera sido un buen central Baresi a día de hoy? Pues yo creo que sí, Manuel. Es que era un tío que entendía el juego y sobre todo lo interpretaba defensivamente, porque estamos acostumbrados a que los jugadores interpreten ofensivamente muy bien. Es que Baresi vivía por y para defender. Tenía una capacidad para colocarse y colocar a sus compañeros que hacían mejor al equipo. Es verdad. Entonces yo creo que un tipo así era bueno antes y tiene que ser bueno ahora, sí o sí. Sí, lo pones de pareja con Godín y eso habría sido un espectáculo también. Claro. Día, Sí, sin duda. Sí, o con Puyol, ¿no? Que a lo mejor también podría haber sido un jugador ligeramente sucesor de Baresi, ¿verdad? Sí. Y con Hierro habrían hecho una pareja de centrales estupenda, además, complementándose. Bueno, pues este es nuestra reflexión acerca del puesto de central con vocación defensiva en este 11 ideal en el que estamos repasando. Hoy, Juan, nos vamos bien marcados. Hoy difícil que nos pasen. Un abrazo, Manuel. Muy bien, un abrazo hasta ahora. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.